Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a esta sesión mensual de Ciencia desde lo Básico, un programa de divulgación científica coordinado por profesores investigadores del Departamento de Biología Celular y Molecular del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, que se realiza en colaboración con la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica. En esta ocasión nos acompaña la doctora Rocío Ivette López Roa, quien es egresada de la Universidad de Guadalajara, donde obtuvo el grado de químico farmacobiólogo y posteriormente el de doctor en ciencias biomédicas con orientación en inmunología. Ha realizado estancias de investigación postdoctoral en Japón y en los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Farmacología del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Es profesor titular de diversos cursos en inmunología, así como del seminario de investigación. Forma parte del grupo de profesores del doctorado en Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Es responsable del Laboratorio de Investigación y Desarrollo Farmacéutico del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Su línea de investigación actual se centra en la búsqueda de moléculas de origen natural en la modulación de la respuesta inflamatoria en enfermedades metabólicas. Ha dirigido diversos trabajos de titulación, de posgrado y licenciatura. Cuenta actualmente con 20 publicaciones en revistas indexadas, las cuales aproximadamente han recibido 200 citaciones. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2009 y actualmente cuenta con el reconocimiento de Investigador Nacional Nivel 1. Le agradecemos profundamente a la doctora López Roa su participación en Ciencia desde lo Básico, donde nos compartirá parte de su línea de investigación con la charla titulada Nutracéuticos y Obesidad. Muchas gracias y bienvenida. Este tejido adiposo, además de secretar citocinas, también secreta otros mediadores importantísimos en el metabolismo, como son la leptina y la adiponectina. La adiponectina que ayuda a mantener este proceso o la adecuada sensibilidad a la insulina, y por otro lado la leptina, que es un mediador que ayuda a mantener la saciedad en el individuo. La leptina viaja por el torrente sanguíneo y tiene su blanco precisamente en el cerebro, en donde le ordena al cerebro mantener la saciedad. Entonces, de manera general, la adiponectina y la leptina ayudan a regular el apetito, señalizando directamente en el cerebro. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? Bueno, voy a continuar, pero si alguien quiere hacer una pregunta o interrumpir, no hay ningún problema. El mecanismo que les acabo de explicar sucede en un individuo sano, en un individuo delgado. Sin embargo, cuando surge este
esta pérdida del equilibrio, cuando hay una ingesta calórica importante y una falta de ejercicio de tipo físico, pues empieza a perder esta homeostasis y empezamos a observar cómo los adipocitos en el tejido adiposo empiezan a aumentar de tamaño. De la misma manera vemos cómo la cantidad de oxígeno que llega a través de venas y arterias es insuficiente. Vemos y empezamos a visualizar un cambio en el perfil de las células del sistema inmune. Vemos células con un perfil inflamatorio, capaces de secretar citocinas proinflamatorios, y estas citocinas ayudan al establecimiento de una inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación crónica de bajo grado es común en muchas de las enfermedades crónicas degenerativas. La presencia de estos mediadores inflamatorios induce una hiperglicemia debido a que principalmente el TNF-alfa ocasiona un bloqueo en la ruta de señalización de la insulina, impidiendo que los receptores a glucosa se expresen de manera adecuada. Esto ocasiona que los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo aumenten, pero por otro lado, los niveles de adiponectina, esta adipocitocina con efectos positivos, disminuye drásticamente y aumente la leptina. Todo esto promueve una disminución en la lipogénesis. Y entonces los ácidos grasos ya no se almacenan de manera adecuada en los adipocitos y empiezan a circular en el torrente sanguíneo, originando todas estas dislipidemias que observamos en los pacientes con obesidad. Y por otro lado, este aumento en los niveles de leptina no son suficientes y además ocasionan un fenómeno parecido a la resistencia a la insulina que se llama resistencia a la leptina. Y lejos de ayudar a favorecer un proceso adecuado de saciedad, ocasiona que los individuos con hiperleptinemia sufran procesos de hiperfagia, es decir, esta necesidad de darse a trancones de comida por estos niveles descontrolados de leptina, pero sobre todo por la falta de sensibilidad que tenemos o que desarrollan estos individuos a nivel del sistema nervioso central. Este exceso de ácidos grasos circulantes debido a la adecuada funcionamiento del tejido adiposo ocasiona que estos ácidos grasos empiecen a depositarse en otros tejidos, por ejemplo en hígado, ocasionando hígado graso, o por ejemplo en tejido muscular, lo que conlleva con el tiempo a que estos individuos pues empiecen a generar ciertos problemas relacionados con la movilidad y la funcionalidad del sistema musculoesquelético. Pero bueno, este fenómeno de pérdida de la homeostasis en el tejido adiposo trasciende, ya que de manera similar se desarrolla en otros tejidos que también tienen implicaciones o importancias a nivel metabólico, como es el hígado, como es el páncreas o como es el cerebro. Al igual que el tejido adiposo, por ser órganos irrigados por venas y por arterias, pues hasta allá llegan todas estas células del sistema inmunológico, ocasionando un reclutamiento de tipo inflamatorio. Todo esto se debe básicamente por un estrés ocasionado por el exceso de nutrientes. Entonces llegan células del sistema inmune a hígado, a páncreas, a cerebro y se amplifican estos procesos de inflamación. Todo esto trae como consecuencia pues una disfunción inmunometabólica generalizada en varios tejidos y órganos, lo que acelera todavía más el proceso de envejecimiento y muerte prematura. Me gustaría que revisáramos de manera muy rápida cómo es que todos estos procesos de inflamación que se desarrollan en el tejido adiposo y en el resto de los tejidos con implicaciones metabólicas se debe básicamente a el proceso evolutivo. Estas rutas de señalización del sistema inmune y del metabolismo se han conservado a lo largo de la evolución.
generándose entrecruzamientos de rutas de señalización tanto metabólicas como inmunológicas, desde los invertebrados hasta los mamíferos. En esta diapositiva podemos observar, por ejemplo, como en la drosófila o en la mosca de la fruta, estos insectos tienen el denominado cuerpo graso. En este cuerpo graso confluyen tanto moléculas o células del sistema inmune como aquellas relacionadas con el metabolismo. A lo largo del proceso evolutivo, encontramos que aquellos mamíferos que ya pasaron por un proceso de compartimentalización, es decir, desarrollan órganos y tejidos específicos, vemos que estas rutas siguen confluyendo y vemos un entrecruzamiento. A este proceso evolutivo, pues lo podemos llamar adaptativo. Sin embargo, cuando se desarrolla el proceso de la obesidad, observamos cómo hay un proceso de mala adaptación y cómo los individuos obesos, este entrecruzamiento de las rutas metabólicas se ve exacerbado. Viendo este entrecruzamiento de rutas metabólicas a nivel celular, metabólicas e inmunológicas a nivel celular, se ha observado una producción alterada tanto de citocinas pro como antiinflamatorias, adipocinas y mediadores lipídicos, así como una gran variedad de receptores y mediadoras intracelulares en las patologías como la obesidad. En esta diapositiva vemos, por ejemplo, cómo una misma célula expresa tanto receptores de la respuesta inmune como receptores a citocinas, como receptores a hormonas relacionadas con el metabolismo. A nivel intracelular, podemos ver cómo estas moléculas de señalización activan indistintamente rutas metabólicas y rutas inmunológicas, ¿sí? Es por eso que se da esta relación tan directa entre el sistema inmune y un adecuado funcionamiento a nivel metabólico. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Disculpe, doctora, yo hace ratito me revolví un poquito. Entonces, si hay mayor obesidad, ¿es mayor el hambre, entonces? El hambre que se origina en los individuos obesos se debe por este aumento en la leptina, que de manera normal o su función normal debiera ser precisamente regular la sensación de saciedad, pero en los individuos obesos hay un exceso de leptina. Pudiéramos pensar que este exceso de leptina pues es mejor porque, bueno, se va a tener un mejor control, pero como les comentaba, en los individuos obesos hay una pérdida de la sensibilidad de la leptina a nivel cerebral. Entonces, estos pacientes, aunque tienen elevados niveles de leptina, pues la leptina no hace su función adecuada en los receptores adecuados y por eso pues tienen estos atrancones o estos ataques de hiperfagia. De la pirámide, pues tenemos algunas estrategias un poco más drásticas, como pueden ser la cirugía de bypass, que se realiza en algunos pacientes que tienen que cumplir con ciertos requisitos. No todos son candidatos a ser intervenidos mediante una cirugía. Entonces, en el caso de los alimentos funcionales, entrarían precisamente en la base de esta terapéutica propuesta, ya que pues sabemos que los alimentos funcionales pues contienen compuestos naturales bioactivos que tienen un efecto benéfico en la salud. En esta ocasión les voy a hablar de el ajo o Allium sativum, que bueno, es de todos conocido que pues tiene propiedades antioxidantes, anticancerígenos, neuroprotectores, antiinflamatorios y que bueno, es considerado el ajo
como un nutracéutico porque tiene moléculas activas que en cantidades no tóxicas y bien definidas puede proporcionar un beneficio clínico. De manera muy particular, hablaré acerca de alin, que es un componente del ajo. Es esta molécula que vemos aquí en pantalla, que, bueno, está compuesto por este azufre y por una cisteína, este aminoácido que tenemos aquí. Esa es la estructura del alin. Y, bueno, el alin es absorbido a través del intestino, precisamente a través de transportadores de cisteína que se encuentran en el intestino. Tiene una biodisponibilidad cuando se administra por vía oral de 7.2% en el estómago, 22.4% en el intestino y 2.5% en el hígado. Y, bueno, haciendo una revisión de los grupos de investigación que han publicado los efectos del alin en patologías de tipo inflamatoria, tenemos, por ejemplo, que en el 2017, Chi y colaboradores en un modelo murino de colitis inflamatoria, el alin logró inactivar rutas de señalización relacionadas con la inflamación, como las MAP quinasas, NF-κB, AP1 y STAT, pero activó de manera significativa factores transcripcionales como las relacionadas con el PPAR gamma, que más adelante vamos a ver sus efectos. Solamente para mencionar algunos, el PPAR gamma es el gen maestro que regula, por ejemplo, la transcripción y síntesis de la adiponectina, esta adipocitocina con actividad antiinflamatoria. Y, bueno, de manera general, en este modelo murino, ellos encontraron que los signos y síntomas inflamatorios en este modelo disminuyeron de manera importante, así como los niveles de TNF-alfa e IL-6, a través del bloqueo específico de estas rutas de señalización proinflamatorias. Por otro lado, en el 2018, en un modelo también por dieta hipercalórica, un grupo de orientales, de chinos, demostraron que alin en un modelo de obesidad es capaz de disminuir los niveles de glucosa y los niveles de triglicéridos y lípidos de baja densidad, y también reguló la microbiota intestinal, que vamos a ver más adelante cómo la microbiota intestinal es un blanco terapéutico muy importante en las enfermedades de tipo metabólicas. Observamos también que el alin en este grupo de investigación no ocasionó hepatotoxicidad ni diferencias importantes en cuanto a la esteatosis hepática en estos animalitos. Es muy importante que en estos estudios que se hacen en modelos animales se revise muy bien la parte toxicológica de estos compuestos. Recordemos que la diferencia entre un nutracéutico y cualquier otro suplemento alimenticio que se venda en el mercado es precisamente estas evidencias científicas de que son seguros y que son eficaces. Y, bueno, como antecedente directo al trabajo que les voy a presentar, nuestro grupo de trabajo publicó en el 2013 un ensayo, un estudio que realizamos con una línea celular de adipocitos. Es una línea celular de tejido adiposo. Entonces, es una línea que consiste en diferenciar células con una morfología de fibroblastos hasta convertirlas en adipocitos. Una vez que se logra esta conversión a adipocitos, nosotros estimulamos a las células con alin por 24 horas. Posteriormente, y con un estímulo agudo con lipopolisacárido,
que, como saben ustedes, el lipopolisacárido es un componente de la pared de las bacterias gram negativas e induce la activación de rutas inflamatorias de manera aguda. Y bueno, nosotros observamos que el tratamiento con ALIN en estos cultivos disminuía de manera significativa los niveles de IL-6 y MCP1, ambos mediadores inflamatorios importantes. Y bueno, de manera general se propuso este mecanismo en el cual el ALIN que vemos en esta parte es capaz de bloquear la señalización a través del receptor TOL tipo 4. Sabemos que el TOL tipo 4 es un ligando específico para el lipopolisacárido bacteriano y entonces inhibe la ruta de señalización de tipo inflamatoria, generando, entre otras cosas, la disminución de la síntesis de citocinas inflamatorias como la IL-6. En este estudio se profundizó un poquito más y se fue hacia las rutas de señalización y encontramos que se disminuye la fosforilación de esta molécula de señalización ERK1-2. Este posible mecanismo a través del cual ALIN inhibe esta cascada de señalización inflamatoria puede ser probablemente a través de TLR4. Entonces, este trabajo que se desarrolló en el 2013, que desarrolló como parte de su proyecto de doctorado Saraí, nos dio pie a plantear un nuevo proyecto y una nueva pregunta de investigación, que es cuál es el efecto del ALIN en las variables metabólicas e inflamatorias de un modelo de obesidad inducida por dieta hipercalórica. Este proyecto de investigación fue realizado, o es todavía realizado, por la doctora Marina Sánchez, quien está a punto de titularse del programa de doctorado en Ciencias Biomédicas con orientación en inmunología. Bueno, les voy a presentar de manera general el diagrama experimental que nosotros utilizamos para tratar de contestar esta pregunta de investigación. Utilizamos como modelo de obesidad esta cepa de ratones, la C57BL6. Recibimos estos ratones de una edad de 8 semanas y después de una semana de aclimatación en la estancia de animales y siguiendo el criterio de inclusión que tuviera un peso corporal entre 20 y 25 gramos, se les realizaron pruebas o determinaciones metabólicas que consistían en pruebas de tolerancia a la glucosa, curvas de tolerancia a la insulina, se les midió el colesterol y los triglicéridos y se les hacía un seguimiento semanal del peso corporal. A estos ratones se les administró, se les dividió en dos grupos, aquel grupo que se le dio dieta estándar y al grupo que se le dio dieta hipercalórica durante 9 semanas. Posterior a estas 9 semanas, el grupo con dieta hipercalórica desarrolló una obesidad y entonces se les volvieron a hacer las determinaciones metabólicas para probar que efectivamente los ratones habían desarrollado una obesidad. Posterior a se subdividieron los grupos, aquellos ratones que se les dio dieta estándar, se generó otro grupo, el que se le dio ALIN, y al grupo hipercalórico se dividió también en el grupo hipercalórico más ALIN, generando 4 grupos experimentales. Se les dio un tratamiento de ALIN por 3.5 semanas. Diariamente se les administraba 15 miligramos por kilogramo de ALIN y también se les hicieron determinaciones metabólicas. Al final del tratamiento con ALIN, se sacrificaron los animales, se obtuvo suero, tejido hepático, tejido adiposo epididimal y a través de estos tejidos y fluidos, pues se realizaron diferentes determinaciones, como son la determinación de citocinas de tipo inflamatorio a través de ELISA, el análisis histológico tanto de tejido hepático como de tejido adiposo y la expresión génica en tejido adiposo epididimal de las principales citocinas de tipo inflamatorio. Dentro del diagrama experimental está considerado el análisis por microarreglos
que ya se realizó, pero actualmente está en análisis los resultados de los análisis de los microarreglos. Bueno, les voy a mencionar cuáles son los principales resultados que obtuvimos de este protocolo con los ratones E57BL6 que desarrollaron obesidad. Bueno, en este diagrama les voy a presentar diferentes variables evaluadas, como son el peso corporal. Este tipo de diagramas se pueden interpretar de la siguiente manera. Cada vértice corresponde a una variable estudiada y cada vértice de color diferente representa un grupo de estudio diferente. De tal forma que aquellos vértices que se encuentran muy juntos representa que no hubo diferencia significativa entre grupos, y aquellos vértices que se separan quiere decir que hubo diferencia entre grupos. En este caso podemos ver muy claramente el efecto de la dieta en los diferentes grupos de estudio. Podemos ver cómo el grupo con dieta hipercalórica y dieta hipercalórica más lean era completamente diferente o mostró diferencias significativas cuando comparamos las diferentes dietas. Sin embargo, no encontramos diferencias entre el grupo hipercalórico y grupo hipercalórico más lean, lo que significa que la lean no induce una disminución en el peso corporal. Evaluamos también el colesterol, los triglicéridos, la glucosa en ayunas y también la resistencia a la insulina. Sin embargo, no encontramos diferencias significativas. Donde sí encontramos diferencias significativas fueron en los niveles de glucosa cuando se hizo una curva de tolerancia a la glucosa. Vemos muy claramente cómo el grupo hipercalórico con lean, cuando lo comparamos con el grupo hipercalórico, disminuyó de manera significativa. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Perdón, los 15 digamos que se les administraban a los ratones, ¿eran oral o intramuscular? Se hacía una administración oral. Bueno, básicamente cada semana se pesaba a los ratones para calcular la dosis exacta de 15 miligramos por kilogramo de peso corporal, y a través de una sonda orogástrica se administró diariamente a cada uno de los ratones el tratamiento que les correspondía. A los ratones que se les daba lean, se les diluía con solución salina fisiológica, y a los ratones sin tratamiento, pues también se les daba la solución salina fisiológica para que no hubiera este ruido ocasionado por la manipulación al dar el tratamiento. Hay una pregunta en el chat. Sí. Te preguntan si la dieta hipercalórica, ¿qué porcentaje de grasa y o sacarosa tenía? Sí. Y en cuanto a la grasa, ¿cuál sería su origen, animal o vegetal? Sí, bueno, básicamente el modelo consistía en una dieta hipercalórica. Esta dieta hipercalórica tiene una formulación de 60% de grasa de tipo vegetal, básicamente. Entonces, es una concentración importante, el 60%, y esto al final de cuentas es lo que ocasiona que los animales desarrollen obesidad. Bueno, continuamos, si no hay otra pregunta. Bueno, es importante retomar lo que les mencionaba en un principio, como en los individuos delgados o con homeostasis metabólica hay una adecuada sensibilidad a la insulina y una adecuada tolerancia a la glucosa por la expresión normal de los transportadores de glucosa. Sin embargo, cuando se desarrolla el proceso de obesidad y por lo tanto el proceso inflamatorio, esto ocasiona una falla en las rutas de señalización de la insulina, ocasionando la resistencia a la insulina. Sin embargo, también la leptina y la resistina, que son estas adipocitocinas, van a amplificar estos procesos inflamatorios y de resistencia a la insulina.
quiero comentarles que en este trabajo, durante la última semana previo al sacrificio de los ratones, se estuvo evaluando la cantidad de alimento ingerido por los ratones y observamos que los ratones que pertenecían al grupo hipercalórico más Alin, es decir, aquellos que se les dio Alin, disminuyeron de manera estadística la ingesta de alimentos. Esto puede explicarse también cuando veamos más adelante que el Alin logró disminuir de manera importante los niveles de leptina, de manera significativa. Entonces, la leptina sí, en cierta forma, va a controlar el comportamiento alimenticio o la manera en que estos animales ingerían cantidades determinadas de alimento. De la misma forma que nosotros, el grupo de Chay y colaboradores en el 2018 reportaron también o encontraron también que el Alin es capaz de disminuir los niveles de glucosa. Sin embargo, ellos también encontraron, a diferencia de nosotros, que el Alin es capaz de disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos. Fue algo que nosotros no encontramos. Otra de las variables estudiadas fue la hipertrofia del tejido adiposo epididimal. Como les mencioné en un principio, cuando se empieza a aumentar de tamaño los adipocitos por esta acumulación excesiva de triglicéridos, pues lógicamente aumenta el tamaño de estas células. Y bueno, nosotros observamos que en los adipocitos del grupo hipercalórico más Alin disminuyó el tamaño de estas células, ¿sí?, de manera significativa, cuando lo comparamos con los adipocitos del grupo hipercalórico. Vemos en estas fotografías como, por ejemplo, el grupo estándar y el grupo estándar más Alin, pues tienen un tamaño igual. Sin embargo, cuando comparamos el grupo hipercalórico contra el grupo hipercalórico más Alin, vemos cómo el Alin logra disminuir el tamaño de estas células. Lo que nosotros hacemos es cortes histológicos del tejido adiposo, se hace una tinción con hematoxilina y eosina y con un filtro específico del microscopio por una especie de autofluorescencia se obtienen estas fotografías. A través de un software se mide el área de estos adipocitos y se hace un cálculo estadístico para ver si hay significancia o no hay significancia. Otra de las variables estudiadas fue la esteatosis hepática. Y bueno, aquí sí nos encontramos con resultados que no esperábamos. Observamos en esta primer recuadro, en el superior izquierdo, cómo los hepatocitos no muestran ninguna esteatosis, son células normales. Sin embargo, cuando nosotros vemos la laminilla correspondiente al hígado de los ratones con dieta estándar más Alin, podemos observar una esteatosis mínima, el cual fue reportado en uno de los 4 laminillas que se observaron. Por otro lado, en los grupos hipercalóricos, como era de esperarse, encontramos una esteatosis en el grupo hipercalórico, una de las laminillas una esteatosis mínima y 3 de las laminillas una esteatosis del 10 al 30%. Sin embargo, el grupo hipercalórico más Alin encontramos una laminilla con una esteatosis del 5%. A partir del 5% de esteatosis ya se considera una esteatosis hepática en este modelo, y en el caso de 3 laminillas de las 4 estudiadas encontramos una esteatosis todavía mayor del 35 al 50%. Entonces, este fue uno de los resultados diferentes que obtuvimos en este protocolo. Y bueno, haciendo un recuento de los resultados que les acabo de mencionar, vemos cuál es el efecto del Alin en los diferentes tejidos. En el caso del tejido adiposo, pues logró disminuir la hipertrofia de los adipocitos, es decir, disminuyeron de tamaño, y esto favorece una homeostasis y una función metabólica y una irrigación sanguínea normal.
lo que ayuda nuevamente a obtener la homeostasis metabólica en este tejido. Estos resultados que nosotros obtuvimos concuerdan con los reportados por Chay y colaboradores. Por otro lado, los resultados que nosotros obtuvimos, pues vemos claramente el desarrollo de una esteatosis por parte del grupo hipercalórico Masalín. Y bueno, esta esteatosis puede deberse en cierta forma por esta necesidad de los ácidos grasos circulantes de ser almacenados en algún tejido. Vemos por un lado que el tejido adiposo, pues el ALIN tuvo un efecto importante generando una homeostasis, pero por otro lado vemos que este exceso de ácidos grasos circulantes probablemente fueron almacenados en el hígado, generando esta esteatosis que observamos. De manera contraria a lo que nosotros obtuvimos, el grupo de Chay y colaboradores no encontraron diferencias ni hepatotoxicidad por el tratamiento con ALIN. Otra de las variables estudiados, como era lógico, pues eran los niveles séricos de las adipocitocinas, entre ellas TNF-alfa y MCP1, mediadores importantes de los procesos inflamatorios. Y bueno, nosotros no encontramos ninguna diferencia a nivel sérico en ninguno de los grupos, pero sí podemos observar a nivel sérico una tendencia a homogenizarse los valores de estas adipocitocinas de tipo inflamatorio. Es decir, no vemos diferencias importantes entre, por ejemplo, los grupos hipercalóricos y el grupo estándar. Cuando analizamos la expresión génica en el tejido adiposo de estos grupos experimentales, tampoco encontramos una diferencia significativa entre los grupos experimentales, más encontramos diferencia significativa entre los grupos controles, que en cierta forma era de esperarse. Donde sí encontramos una diferencia significativa fue a nivel de IL-6, cuando cuantificamos a nivel sérico la IL-6, vemos diferencia importante entre grupo hipercalórico y grupo hipercalórico Masalín. Sin embargo, no encontramos una diferencia significativa a nivel de expresión génica de esta adipocitocina en tejido adiposo. Entonces, de manera general, el efecto de la ALIN en las citocinas proinflamatorias, nosotros observamos que en este modelo las adipocitocinas tienden a equilibrarse, ¿sí? Por efecto de la ALIN, y bueno, concuerdan con algunos de los resultados publicados por otros grupos de investigación, y en el caso de la IL-6, que observamos una disminución, concuerda con el trabajo publicado por nuestro grupo de investigación, donde también se observó una disminución en los niveles de IL-6. Y bueno, ahora vamos a hablar acerca de los resultados de los niveles séricos de resistina. Como mencionamos, la resistina es una adipocitocina que está implicada de manera importante en el desarrollo de la resistencia a la insulina. Y nosotros observamos que el ALIN en el grupo hipercalórico logra disminuir de manera significativa los niveles de resistina. Esto lo observamos tanto a nivel sérico como a nivel de expresión génica. Estos resultados nos ayudan a concluir que en este modelo de obesidad, la disminución en los niveles de resistina sérico y en la expresión génica en tejido adiposo contribuyeron en cierta forma a disminuir los niveles de glucosa que encontramos en el grupo hipercalórico. Por otro lado, la leptina también disminuyó de manera significativa a nivel sérico, encontrando una diferencia entre el grupo hipercalórico Masalín y el grupo hipercalórico. De la misma forma, nosotros encontramos una diferencia significativa cuando medimos la expresión génica de esta adipocitocina en el tejido adiposo. Y bueno, a manera de conclusión, el efecto de la ALIN en los tejidos y de manera específica de la resistina y la leptina ayudó o contribuyó a volver a obtener la homeostasis en los niveles de la glucosa.
aumentando la tolerancia a la glucosa y los niveles de la sensibilidad a la insulina. Esto también tuvo un efecto a nivel de la ingesta de alimentos en los ratones obesos, disminuyendo de manera significativa la ingesta de alimento hipercalórico. Y bueno, en otros estudios han reportado que una reducción parcial en los niveles de leptina pueden ayudar a recuperar la sensibilidad a la insulina, y también puede ser una estrategia que puede ayudar a disminuir la pérdida de peso corporal en estas pacientes o individuos obesos. Y bueno, de manera conjunta, en el caso de nuestro modelo, observamos que la LIN en el tejido adiposo de los individuos obesos, pues ayudó a disminuir los niveles de leptina, de resistina, de IL-6 y ayudó a equilibrar el resto de las adipocitocinas inflamatorias. Pero por otro lado, observamos también que la LIN, pues indujo una esteatosis hepática, ¿sí? Estos efectos que encontramos de la LIN a nivel de tejido adiposo y a nivel molecular pueden estar relacionados con la activación de PPAR gamma, este factor transcripcional importante que por un lado tiene efectos a nivel metabólico y por otro lado tiene efectos a nivel antiinflamatorio. Entonces, el PPAR gamma es un inductor y regulador del crecimiento y diferenciación de adipocitos. Probablemente por eso también, o a eso se debe la disminución del tamaño del adipocito que nosotros encontramos en el grupo hipercalórico Masalín. Y además, por otro lado, se ha observado que el PPAR gamma tiene algunos efectos secundarios, como puede ser un aumento en el riesgo cardiovascular, ganancia de peso, fracturas y cáncer de vejiga, pero además se ha observado que es capaz de inducir algunos genes lipogénicos en el hígado. Probablemente debido a esto es que observamos esa esteatosis en los animales del grupo hipercalórico Masalín. Entonces, en resumen, los resultados de este trabajo fueron los siguientes. No se mostró efectos en los valores de colesterol, triglicéridos y curva de sensibilidad a la insulina, pero sí se disminuyó la hipertrofia del tejido adiposo, se mejoró la tolerancia a la glucosa, no tuvo efectos en el peso del tejido adiposo y hepático, disminuyó el nivel sérico de IL-6, mostró tendencia a estabilizar los valores de TNF-alfa y MCP1 y disminuyó el nivel sérico de leptina, así como los niveles séricos de resistina. Y pues lo que les acabo de mencionar, mostró una aparente mayor generación de esteatosis hepática en el hígado de estos ratones obesos. Y bueno, pues con esto concluiría mi participación. Creo que ya no nos da tiempo de terminar esta parte de las perspectivas de la LIN, pero bueno, antes de finalizar quería dar las gracias al equipo de trabajo que hace posible el desarrollo de estos proyectos, de manera muy particular a Marina, que es la que está a la cabeza del desarrollo de este protocolo, y no sé si hay alguna pregunta o alguna duda por parte de ustedes. Muchas gracias, Rocío. Muy interesante, muy complejo, pero pues interesante. Aquí en el chat tenemos algunas preguntas de asistentes. Una pregunta de Ivonne Romano, dice que te pregunta si existe algún tratamiento farmacológico actual que utilice el ALIN. No. No como nutracéutico, es decir, no con una forma farmacéutica y con una dosis determinada. Yo sí he visto suplementos alimenticios hechos a base de ajo, pero volvemos a lo mismo, carecen de manera general de la determinación adecuada de una dosis, ¿no? O de estos estudios de calidad o de control de calidad a los que son sujetos los nutracéuticos, casi como si fueran un fármaco. Entonces, cuando se venden solamente como suplementos alimenticios, pues carecen de esta validez.
hasta el momento yo no he visto ningún nutracéutico a base de Alin. Probablemente en Europa y en Estados Unidos ya haya un nutracéutico con base a ajo, algunos componentes del ajo que tenga todos estos estudios necesarios para poder ser vendidos como un nutracéutico. La sistematización, ¿verdad? Así es. Y bueno, también pregunta ella que si existe la posibilidad de obtener el Alin. Bueno, sí, precisamente en China, y bueno, por toda esta tradición que tienen ellos de la medicina tradicional china, es donde se estudia básicamente algunos de los componentes del ajo. Por ejemplo, constantemente he recibido correos de una industria biotecnológica que nos vende el Alin, ellos sintetizan el Alin. Y bueno, aparentemente lo hacen a un costo mucho menor. El Alin que nosotros empleamos para este protocolo lo compramos directamente con la empresa Sigma. Sin embargo, son productos muy caros, aproximadamente 6 miligramos, 10 miligramos de Alin tienen un costo de 6,000 pesos. Entonces, realmente estos protocolos son muy caros precisamente por eso, porque obtener una molécula pura y cuantificada es caro. Entonces, nosotros la doctora Sarita, que es parte del grupo de trabajo, está desarrollando un protocolo en donde a través de extractos de ajo, extractos hidroalcohólicos de ajo, estamos obteniendo diferentes fracciones del ajo y bueno, vamos a probar cada uno de ellos. Muy probablemente algunas de estas fracciones tienen cierta cantidad de Alin. Este proyecto también lo está desarrollando la maestra Esmeralda Marisol, quien es ingeniera química y trabaja con nosotros en el laboratorio, y ella está desarrollando esta parte, ¿no? Para no depender precisamente de la compra de la materia prima para el desarrollo de estos protocolos. Bueno, entonces quizá pronto podamos tener una fuente de Alin. Sí, ojalá. Ojalá. Otra de las preguntas de parte de Daniela Martínez es si el Alin podría usarse en pacientes prediabéticos. Sí, bueno, de hecho, los resultados más importantes que pudimos observar en el protocolo es precisamente los efectos de Alin regulando los niveles de glucosa. Entonces, muy probablemente funcione o le funcione a estos pacientes, pero recordemos que es importante todos los ensayos clínicos, que todos los resultados vayan avalados por ensayos clínicos aleatorizados, ciegos, controlados, para que entonces estos pacientes reciban la dosis de Alin adecuada. También recordemos que, al menos en nuestro protocolo, observamos un proceso de esteatosis hepática. Entonces, por eso es tan importante dar el brinco de estos ensayos in vivo a los ensayos clínicos, ¿sí? Porque, bueno, ya en un ensayo clínico pudiéramos ver el efecto terapéutico, pero también pudiéramos controlar de manera más adecuada o calcular de manera más adecuada las dosis y las cantidades adecuadas a administrar a los pacientes. Bien. Otra, bueno, hay algunas felicitaciones, ¿verdad? Por la charla, bastante amena, agradable. Y te pregunta Miriam, ¿a qué podría deberse el hecho de que el Alin no haya demostrado disminuir el peso corporal del ratón? Pienso yo que puede ser en parte el periodo de tiempo que administramos el Alin. Fueron 3 semanas y media, aproximadamente 25 días que se les administró el Alin. La dosis que dimos también pudo haber tenido efecto, o más bien pudo carecer de efecto a nivel de peso corporal. Sin embargo, a pesar de que no hubo efectos a nivel de peso corporal, probablemente por la dosis o por el tiempo en que lo dimos, lo que sí fue muy claro para nosotros es que Alin tiene un efecto directo en inhibir las rutas inflamatorias.
¿sí? Y entonces, cuando nosotros en estos individuos que tienen una inflamación crónica disminuimos el proceso inflamatorio, observamos una mejora a nivel metabólico. A lo mejor no un impacto en la disminución del peso corporal, pero sí observamos, por ejemplo, una mayor sensibilidad a la insulina, que al final de cuentas, todos estos resultados benéficos ayudan a recuperar nuevamente la homeostasis en estos individuos, en estos animalitos. Interesante. Si nos permites, Rocío, se nos va a terminar el tiempo, pero regresamos. Hay algunas preguntas. Muy bien. Exactamente 7. Ok. Y te regresamos también para rifar los libros que nos muy entregó bien. el Fondo de Cultura Económica. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Te voy leyendo Gracias. la pregunta a ver si no se me acaba el Sí. tiempo. Y es Sí. en relación a la dosis. Si tú Ajá. piensas que el aumentar la dosis hubiera mejorado los efectos sobre obesidad. Si yo hubiera puesto una canastilla giratoria para que estos ratones hicieran algo de ejercicio, aunado al tratamiento con Alin, probablemente hubiera disminuido el peso corporal. Sin embargo, a mí sí me gustaría que no viéramos a los nutracéuticos como un medicamento, porque no lo son. El chiste es que nosotros tengamos este esquema de los nutracéuticos como algo que va a ayudar y que va a coadyuvar en un cambio en el estilo de vida, ¿sí? Es decir, no me voy a tomar mi pastillita de Alin y ya con eso estuvo, no. O sea, tengo que modificar otros hábitos que pienso yo que es lo que daría en cierta manera éxito a las terapias por nutracéuticos. Bien. Aparece ya aquí una nueva pregunta en el sentido de si el efecto más significativo del Alin sería realmente reducir la inflamación. Sí, bueno, hacia allá es que hacia allá es que a mí me gustaría que todos voltearan, ya que el proceso inflamatorio crónico en realidad ahora sí que el causante de todos los males. Como vimos en una de las diapositivas, inicia en el tejido adiposo, pero se extiende a casi todos los tejidos de nuestro organismo. Y cuando nosotros observamos cuáles son las consecuencias de una activación crónica en un tejido, observamos la pérdida de la funcionalidad total de un tejido, ¿no? Entonces, para mí como inmunóloga, definitivamente el mayor logro pues es la disminución de la inflamación de tipo crónico. Bueno, aquí aparecen también algunas felicitaciones y preguntan un poco acerca de los microarreglos. Dice aquí, si en caso de que encontraran diferencias en la expresión de genes dentro del grupo control en relación a la dieta hipercalórica. Supongo que se están refiriendo a si encontraron ya algunas diferencias, aunque no nos digas cuáles, pero que sí haya una diferencia, ¿no? Bueno, a mí me gustaría comentarles que los análisis de los microarreglos son análisis que te dan una gran cantidad de información. Muchos de los resultados que tú obtienes por los microarreglos ni siquiera tenías una idea o ni siquiera sabes en el contexto de tu modelo cómo insertarlos. Son análisis complejos, pero lo que sí les quiero comentar es que de primera instancia nosotros corroboramos o hacia allá apuntan las evidencias a que efectivamente el Alin tiene un efecto en las vías de señalización de la insulina. Entonces, hay muchos otros resultados, pero de todos esos resultados, los que se insertan o los que se relacionan de manera directa con el modelo de obesidad son los relacionados con las vías de señalización de la insulina. Bueno, aquí hay otras felicitaciones y esta es la última pregunta porque ya se nos hizo tarde. No quiero Sí, Mónica, que abusemos de los tiempos de todos. Te preguntan si se evaluó si el Alin en los ratones con la dieta hipercalórica aumentaba la saciedad. Bueno, pues fue uno de los resultados que les mencioné.
No fue un ensayo, no fue un ensayo que estuvimos realizando a lo largo de las 12 semanas que duró el protocolo. Fue un ensayo que realizamos la semana previa al sacrificio de los animales, y en este ensayo nosotros lo que hicimos fue medir, poner a los ratones en ayuno, y a obscuras, porque los ratones tienen esa costumbre de comer en la noche. Entonces poníamos a los ratones en ayunas de 4 horas y después los poníamos en unas cajas obscuras en presencia de cierta cantidad de alimento. Después de cierto tiempo sacábamos a los ratones y medíamos la cantidad de alimento que ingerían. Entonces, nosotros observamos que el grupo de los ratones hipercalóricos que tenían el tratamiento con Alin ingerían menos cantidad de alimento. Esto nosotros lo relacionamos con esta disminución en los niveles de leptina que observamos en el grupo de ratones hipercalóricos que se les dio Alin. Entonces, muy probablemente, sin embargo, no me atrevería a afirmarlo porque les digo que fue un ensayo muy pequeño. La disminución en los niveles de leptina tiene que ver con esta disminución en la cantidad de alimento de los ratones que se les dio Alin, al menos en la última semana que se hizo esta prueba. Bueno, en general hay varias felicitaciones. Yo también tenía algunas preguntas, pero yo creo que tú y yo luego podemos platicar. Sí, claro, No abusar del tiempo. Entonces, tenemos un total de 44 participaciones en las encuestas para la rifa del libro. Entonces, bueno, como ponente te va a tocar decirnos los dos números. Les platico los libros que nos donó la librería. Escogieron 2 ejemplares más o menos relacionados con el tema de obesidad, uno de ellos, y el otro relacionado con la divulgación científica, ya que ayer fue el Día del Divulgador. ¿Ese es un número? Muy bien. El 44, el que tú quieras. El 21 y el... Ajá. 17. ¿Y el otro? 21 y... 21 y 17. 21 y 17. Entonces, el participante que tiene el registro 21 es, déjenme ver aquí en la lista, Citlali Manso Contreras. Se encuentra el participante número 17, ¿verdad? Dijimos. Sí, 17. Participante número 17 es Guzmán Gómez Rosa Isela. Bueno, yo no me queda nada más que agradecerles a todos su paciencia, su cooperación en disfrutar de esta charla, y particularmente a la doctora Rocío, que hoy pues nos compartió parte del trabajo que están desarrollando ella y su grupo, y que bueno, resulta bastante interesante. La mayoría de los nutracéuticos no terminan de usarse justamente porque, como ella comenta, pues los estudios sobre estos principios activos todavía no son sistemáticos. Entonces, muchas gracias, muy interesante, y bueno, esperemos que nos vuelvas a acompañar cuando ya tengas más resultados. Sí, con mucho gusto, Mónica. Gracias por la invitación. Muchas gracias a todos. Los esperamos en nuestra siguiente sesión de Ciencias de lo Básico.